y tabernáculo de Adonai. Estamos viendo el repaso de las puertas de Nehemías o las puertas de Jerusalén. Y pues no he podido terminar con ese repaso. Nos quedamos también en la puerta del muladar, donde vimos que ahí se saca toda la basura, ¿verdad? Entonces a veces hay cosas en nuestra vida que debemos de sacar. Y no solo eso, ¿verdad? También hoy reflexionaba, estaba ministrando el pastor y oía también la boca, ¿verdad? A veces decimos palabras que también condenan, que también es la puerta de la cárcel, nuestra boca, ¿verdad? Porque o sirve de bendición o de maldición para nuestra vida, así que tengamos mucho cuidado de qué es lo que nosotros hablamos para ser libres, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios, para la vida de los hijos de Dios, solo hay palabras de bendición. Yo estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Saludos, Samay Eduard. Saludos y bendiciones desde México. Bendiciones, amados del Señor. Bendiciones para usted y toda su casa. Que el Señor lo prospere en su entrada y su salida y que toda su familia, la paz y la bendición esté en su casa. Hoy vamos a repasar la puerta de la fuente. Usted puede ir a comunicados de Teología la Biblia o de Tabernáculo de Adonai, y en comunicados va a haber un link azul y ese le va a llevar al primer estudio, y si luego lo oprime conforme los días, usted lo sigue oprimiendo, va a ir al segundo y así hasta llegar al final. Cuando nomás pueda tener un tiempecito, le voy a poner número 1, número 2, número 3 para que no se le haga difícil y no se pierda. La puerta de la fuente, nosotros dimos un estudio acerca de lo que es el tabernáculo de Adonai, que estuvimos el año pasado dando ese estudio, y cuando llegamos, primero pasamos por la puerta, ¿verdad? Y luego está el atrio, y antes de llegar al lugar santo vamos a encontrar la puerta vamos a encontrar la fuente. Y recuerdo que la fuente no tiene medidas, porque la palabra de Dios no tiene medidas, no tiene dimensión, ya que son perlas, es agua que fluye y fluye y fluye, no hay cómo detenerse. La palabra de Dios siempre está hablando para aquel pueblo en aquel tiempo, está hablando para nosotros y está hablando para el futuro. La palabra siempre va a hablar en pasado, presente y futuro, y siempre trae nuevas cosas a nuestra vida. Así que la fuente no tiene medidas. Igual es la puerta de la fuente. Veamos 1 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros vamos a ser limpios a través de la palabra de Dios. El sacerdote, antes de entrar al lugar más santo, hemos explicado una y otra vez que tenía que limpiar sus manitas y sus piecitos porque cuando caminaba el polvo, recordemos que no había asfalto, y el polvo de la arena del desierto le llegaba a sus piecitos y iba a entrar al lugar más santo, así que se tenía que lavar sus manos y sus pies. Igual hemos aprendido que nosotros, aunque seamos cristianos obedientes a la palabra, de alguna manera uno se contamina de las cosas que absorben. Teddy García, una petición de oración por mi salvación. Claro que sí, el Señor murió en la cruz por usted y por toda su casa, y usted, en el nombre de Jesús, de la mano de Dios, el Señor ya tiene esa petición y vamos a orar. Amparo Gutiérrez, bendiciones, sierva de Barranquilla. Ay, qué bendición, de allá es Colombia, ¿verdad? Bendiciones a mis amados hermanos y a toda su familia allá en Colombia. Entonces vemos que cuando uno, aunque sea cristiano, uno se contamina de alguna manera, o se enoja, o a veces vienen pensamientos de tristeza o de situaciones, ¿verdad? A veces con la vista, con el hablar, con nuestro oído podemos contaminarnos, pero con la palabra de Dios viene la limpieza, la purificación, ¿verdad? Salmo 51:10 dice
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza, dice su palabra. Salmo 51:10 dice que renovar Dios nuestra firmeza de mí en mi espíritu. O sea, el Espíritu Santo va a llegar así hasta lo profundo del espíritu de cada uno de nosotros y va a limpiarnos a través de su palabra. Es necesario que nuestro espíritu esté despierto. Por eso esas vírgenes que están ahí con sus lámparas encendidas, quiere decir esa presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque tienen oración, porque tienen relación, porque tienen congregación, porque están buscando del Señor. ¿Cómo viene la limpieza? Como vimos, la oración es uno de lo más importante. Hasta hay un canto que dice, el poder del cristiano está en la oración. Dice Colosenses capítulo 4, verso 2, dice, dedíquese a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Debemos de ser, fíjense que perseverantes en la oración, pero como dice, con acción de gracias. Porque muchas veces el Señor no siempre va a decir sí a todo lo que nosotros querramos. A veces nosotros anhelamos cosas muy buenas y parecen buenas, pero Dios no siempre va a decir que sí, pero debemos de dar gracias por ello, porque todos los planes de Dios para nuestra vida son de bien. Pero ¿cómo vamos a encontrar la paz y la fuerza? Porque no va a ser como nosotros queremos, sino conforme el plan del Señor, a través de esa relación con Dios. Y esa es parte de la puerta de la fuente, tener la oración, estar bautizados en Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Entonces, el creer en Jesucristo y el bautizarse es una de las partes de la puerta de la fuente. La palabra en Efesios 5:26, para santificar, habiéndola purificado por el lavamiento de aguas con la palabra. Dice, por el lavamiento de aguas con la palabra. La palabra nos limpia, la palabra nos transforma, la palabra nos da fuerza. Bendiciones, González Jorge, no tengo herejías, chapas y cadenas. Ay, hermano, Dios me lo bendiga. Bueno, entonces vemos acá que la palabra de Dios es la que nos da esa bendición de poder ser transformados, de poder ser llenado nuestra mente, cambiar nuestra mente, porque hay personas que conocen la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Conocen la palabra y usan la palabra para sus propios bienes, para usarla contra sus propios hermanos o para agarrar dinero o para pelear muchas veces, pero no conocen al Dios de la palabra, desconocen. Como hay grandes biólogos que hemos hablado, ¿verdad? Es que según dicen antes de Cristo y después de Cristo, usan la palabra de Dios para poder saber los tiempos, pero no conocen al Dios de la palabra. Entonces, parte de la puerta de la fuente es tener esa palabra, es llenarse de la palabra. Entonces, Juan 17:17 dice, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, ¿cómo debemos de santificarnos? En la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Ahí no hay ninguna situación. Cuando usted quiera alcanzar algo, vaya a la palabra de Dios. Cuando usted quiera tener esa sabiduría de parte del Señor, vaya al consejo de la palabra. Él es el que le va a dar esa guianza de parte de su espíritu. Recordemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Luego repasamos la puerta de las aguas. El estanque de Siloé está en el patio oriental del templo, en el valle de Cedrón. Esta puerta permanece cerrada casi todo el año, pero fíjese que la abren cuando termina la fiesta del tabernáculos. Entonces, y ahí dice que es la puerta ahí luego está la puerta de la fuente, seguida por la puerta de las aguas. Veamos qué dice Números, capítulo 19, verso 7. El sacerdote lavará luego sus vestiduras,
lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Dice que él va a hacer oración, y el sacerdote tenía que ir a hacer oración y tenía que lavarse y lavarse sus vestiduras también y el cuerpo con agua para entrar al campamento. Y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Entonces, esa es una alusión de lo que hoy en día es para la iglesia. Muchas veces viene la contaminación, pero nosotros cuando venimos al Señor a través de la oración y de la palabra de Dios, también en la puerta de las aguas somos limpiados. La puerta de los caballos. Veamos 1 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en las armas de nuestra milicia, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, y se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Bendito sea el Señor. Dice que aunque andamos en la carne, porque no somos, imagínense, aquí hay personas que yo respeto eso, qué hermoso, ¿verdad? Mi abuelita, por ejemplo, ella, hablando de aretes, que ahí me pusieron que no debo usarlos, ella le prometió al Señor no usarlos y ya se los quitó para el Señor. Y qué bonito, ¿verdad? Y yo, en cambio, yo no siento, para mí no es pecado, para mí es una bendición. Bendiciones, hermano Juan Mauro, qué bendición verlo por acá. Siempre saludos a usted y a toda su casa. Pero, bueno, para ella pues ya tiene 99 años y el punto es de que cuando nosotros le entregamos algo al Señor, porque andamos nosotros en la carne, porque si no, pues no podemos usar nada de esta tierra. Si vamos a decir que esto es pecado y lo otro es pecado, no podemos usar el baño, no podemos usar los utensilios, porque todo fue creado en este mundo, hecho en este mundo. Pero claro, tiene que ser recatados, con esa gracia de parte del Señor, porque vemos a la reina Esther, vemos a siervas del Señor que las hermosearon, las perfumaron para presentarse delante del rey. Nosotros como iglesia debemos también por dentro y por fuera estar hermosos para el Señor, ¿verdad? Entonces, aunque estamos en la carne, pero no pertenecemos a este mundo, y nuestra milicia no es en la carne. No es que yo venga a pelear con el hermano, con la hermana, o con el amigo, sino que dice que es con el Espíritu, ¿verdad? Con la palabra de Dios nosotros debemos de tener el entendimiento y ser sabios de cuándo callar y cuándo hablar, y tener esa guianza del Señor, porque a veces nos volvemos religiosos. Y esa es la puerta de los caballos. A veces hay la religiosidad, y yo admiro a los hermanos porque lo hacen por amor a Dios. Por eso yo no juzgaría a nadie si hace o no hace, si no come, qué sé yo, si no come legumbres porque ama a Dios. Qué hermoso es que lo haga para el Señor, ¿verdad? Pero cuando tenemos esa gracia del Señor, Dios le colme de bendiciones, sierva nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones a todos de aquí de Perú. Amén, hermano Juan Mauro. Bendiciones allá a Perú, Lima, Perú. Bendiciones a usted y a toda su casa. Gracias por esos saludos. Entonces vemos de que nosotros cuando hacemos algo para el Señor, recuerdo, no me viene ahorita el nombre de esta hermana, si alguien se lo sabe, que iba a entrar a ser sacrificada en los tiempos del Señor. Fue después de esos tiempos donde fue perseguida la iglesia. Verdaderamente eran tiempos difíciles, pero esta mujer quería arreglarse. Ella iba a ser comida por los leones, pero ella quería presentarse hermosa delante de Dios, y dice: me quiero un peine, quiero arreglarme, pero si ya te van a matar, le dijeron los hombres y las personas que estaban ahí, los leones nos van a comer, pero yo quiero presentarme hermosa delante del Señor. Entonces, delante de Dios tenemos que tener esa gracia y ese amor, y delante de los hombres. Entonces, la puerta de los caballos es donde
donde nosotros tenemos que estar preparados para esa guerra espiritual, ¿verdad? ¿Cómo? En la oración, siendo fieles, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que a veces el enemigo usa al perrito, usa al vecino, al mismo hermano, a la misma iglesia muchas veces para hacernos molestar, pero nosotros sabemos que no es contra carne ni sangre, sino que debemos de tener esa paz en nuestro corazón y esa sabiduría de no caer y empezar en esa discusión, sino venir al Señor y estar preparados, porque fíjense que ellos antes, la puerta de los caballos era, ahí venían los soldados de la guerra, y Dios le mandó al pueblo de Israel a no tener muchos caballos, porque Dios no quería que ellos dependieran de los caballos, porque es como que hoy vaya, digamos que se pelee una nación contra otra nación y agarre tanques de guerra, ¿verdad? Y el otro apenas lleva unos carritos ahí sin blindados, sin nada. Entonces los que se van a sentir seguros son los que llevan los tanques de guerra, los que llevan aviones de guerra, los que llevan armas mortales de guerra. Y así era en el tiempo antiguo. La gente, los ejércitos se creían más potentes y veloces porque llevaban caballos. Entonces Dios manda que no lleven tanto caballo, porque si no iban a decir en lugar, ya vencimos por la gloria de Dios, porque Dios estuvo con nosotros. La gente iba a decir, vencimos porque llevábamos muchos caballos, como hoy en día. A veces la gente logra algo y dice, ay, es que yo lo tengo porque tengo fuerzas, porque tengo vida, porque yo trabajo. Claro, pero si usted se le apaga la vida, si algo pasa, solo por la voluntad de Dios es que podemos tener ese aliento de vida. Así que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, buenos y malos, porque el sol sale para justos e injustos. Entonces, esta puerta, la gente, venían los soldados del ejército, y Dios no quería que tuvieran muchos caballos, pero ese estudio lo dimos y usted lo puede revisar ahí en Comunicados, en la puerta de los caballos. Entonces, por ejemplo, Salomón se hizo de muchos caballos, tenía casi que 2 hipódromos de caballos, equivalente al tiempo de hoy, y entonces era Dios que decía, no haga esto, y Salomón, esa regla de parte de Dios, de la palabra de Dios, él no obedeció. Pero veamos qué dice Isaías del capítulo 31, del verso 1 al verso 3. Y dice, ay de los que descienden de Egipto por ayuda y confían en caballos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en nuestra vida espiritual, los que confían en las cosas humanas, el que confía en sus fuerzas, el que confía en los hombres. Recuerde que se oye esto bien duro, pero la palabra lo dice, no lo digo yo. Maldito el hombre que confía en otro hombre, porque si usted confía en su esposa, ella falla. Si usted confía en mí, yo fallo. Si usted confía en el esposo, él falla, los hijos fallan, y lo hemos hablado muchas veces. El pastor falla, todos los seres humanos fallamos, pero hoy en día a veces se confía en un trabajo, se confía en una casa, se confía en un carro, se confía en nuestras fuerzas. Las fuerzas se acaban, lo material se acaba, y el único que permanece es la roca, que es Cristo Jesús. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y en Él no hay sombra de variación. Entonces dice que confían en caballos y su esperanza pone en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel. Entonces, aquí en la puerta de los caballos usted va a tener que aprender en su vida espiritual a depender de Dios. Porque si usted depende de su estudio, si usted depende de su salud, imagínense ahora que estamos en plena situación pandémica, si confiamos en nuestra salud, eso en cualquier momento se va a acabar. Si usted confía en las riquezas del mundo, esto se va a acabar. Imagínense que ahora hasta están haciendo o quieren hacer en planeta, van a viajar y quieren hacer quizá una ciudad por allá. Pero la Biblia dice que aunque estés allá en los cielos, de ahí te bajaré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no confiaron en el Santo de Israel.
Pero si usted confía en el Santo de Israel, Él va a guardar su vida. Y aunque así muera, porque todavía nuestro cuerpo no está glorificado. Así que nosotros, aunque seamos cristianos, nos podemos enfermar, nos puede dar esa situación que está dando, nos puede dar cualquier cosa, porque nuestro cuerpo no ha sido renovado. Por eso dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado. ¿Por qué? Porque hasta en ese momento el Señor le dará a la iglesia que sea fiel, que sea pura y santa, el nuevo cuerpo que será celeste. Mientras tanto, nosotros, aunque seamos fieles al Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero aquí dice que en Isaías 31, del 1 al 3, dice, ellos confiaron en los caballos y en sus jinetes porque eran valientes. Si usted confía en esto o en lo otro y no confía en el Santo de Israel, lastimosamente se va a llevar una gran decepción. Ni buscan a Jehová, pero Él también es sabio y trae el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que le hacen iniquidad. Dice que Dios no va a retirar sus palabras, porque el mal siempre va a venir sobre el injusto, tarde o temprano. Y eso lo vimos en la semana pasada en el Salmo 73, donde Asaf dice que por poco resbalan sus pies, porque él creía que al malo le iba bien y a ellos que eran judíos, israelitas, les iba mal. Entonces hasta que entró en el templo, dice que él era como una bestia. Entonces aquí el Señor nos enseña de que hasta que estemos en el Espíritu Santo, que nos guía nuestro espíritu, vamos a entender que por muy bien que le vaya al malo, él va como al resbaladero. Entonces dice, de los que hacen iniquidad, no va a retirar su palabra, va a venir mal hacia ellos. Y auxilio de los que hacen iniquidad y a los que ayudan a los que hacen iniquidad. Es como un cómplice, alguien que sabe que esa persona mató a otra persona e hirió a otra persona y se queda callada para que no reciba justicia. Esa persona es cómplice. También el que auxilia a los inicuos es cómplice y no les dice esto no es correcto, porque nosotros somos atalayas y tenemos que llevar la palabra. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Dice, los egipcios representa al mundo. Dice, son hombres y no Dios. Cuando usted confía en otro hombre, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, porque son hombres de barro que se quiebran igual que uno y no son Dios. Pero si usted confía en Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos, son las galaxias, el universo entero y el cielo azul celeste que vemos acá. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una, dice. Tanto el ayudado aunque el mundo ayude a una persona, es que a mí me está yendo bien, qué sé yo, en el petróleo, en mis bienes y raíces, me está yendo bien y todo. Pero si en su corazón hay iniquidad, si en su corazón no está Dios, tarde o temprano viene el fracaso. Entonces, no es pecado que usted sea negociante, no es pecado que usted triunfe en la vida. Si usted tiene esa puerta de la bendición abierta, sin acreedores, es bueno que la disfrute. Recuerde que el joven rico, él tenía esa puerta abierta, pero le faltaba una cosa, poner a Dios en primer lugar. Y Jesús le pregunta si es capaz de dejarlo todo por él. Y el joven rico no estuvo dispuesto. Era bueno, era buen cristiano, servía a Dios, amaba a sus padres, cumplió con mucha palabra, pero una cosa le faltó, y la más importante, tener a Dios antes que sus riquezas. El problema no está en las riquezas, el problema es amar más las riquezas que al Dios poderoso. Cuando tú amas a Dios en primer lugar, mira, Abraham estuvo hasta dispuesto a dar a su propio hijo. Dios se lo pidió, pero era solo para probar su corazón.
realmente el único que dio a su hijo fue el mismo Dios. Entonces probó el corazón y Abraham hoy sería como el hombre más rico que hoy, no sé quién es actualmente el hombre más rico, pero no sé si es Bezos o quién hay, yo no sé quién es ahora el hombre más rico, pero así llegó a ser Abraham de aquel tiempo. El hombre más rico tenía camellos, yuntas, tenía como que tuviera hoy un Ferrari, un Lamborghini, no uno, sino muchos. Así llegó a ser Abraham, porque estaba dispuesto. Y eso es lo que quiso Dios, Jesús, hacer con el joven rico. Decirle, tú eres capaz de dejarlo todo y seguirme. ¿Y sabes qué hubiera dicho Dios? Y cuando el joven rico le hubiera dicho, sí, está bien, aquí voy, ¿qué hago? Dios le hubiera triplicado hasta 7 veces lo que él tenía, porque entonces probó su corazón, que en primer lugar, antes que las riquezas, estaba Dios en su corazón, pero lastimosamente no fue así. Deuteronomios capítulo 1, verso 4. Cuando salgas, si vieres caballos y carros y un pueblo de ellos, porque dice, caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, y cuando se acerquéis para combatir, se pondrán en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Dice que aunque vieras que viene caballo y que viene jinete y un pueblo más grande, o sea, viene una enfermedad grande, viene una plaga grande, terremotos, huracanes, situaciones difíciles. Hace poco hablaba con un pastor. Esto me vino ahorita hablando también hace un ratito, oramos por ellos. Ahorita hay un huracán en el Golfo de México, sus oraciones por nuestros hermanos y amigos ahí en este Golfo de México. Él es de una ciudad cerca de Nueva Orleans y él decía, y yo le decía, ¿cómo es ahí? Y él decía, yo vivo cerca de la playa. Estas fueron sus palabras. Yo vivo cerca de la playa y han venido huracanes, pero no es peligroso. Sí, al lado y allá todo desaparece, pero mi casa sigue de pie, porque yo confío en Jehová. Entonces es algo tremendo cuando nosotros confiamos en el Señor. Recuerdo que hubo hace unos años un volcán en Guatemala, y todos se fueron a refugiar, o sea, un grupo de personas a una casa de un pastor. Leyó el documento. Y mientras ellos fueron rescatados, la lava no llegó a esa casa. Es así como el Señor trabaja en nuestra vida. A ellos les decía, porque vivían en guerra, conquistaban naciones, y les decía, no tengan temor, porque Jehová tu Dios está contigo. No temas, no desmayes. Aunque el pueblo venga con caballos, con jinetes y con un pueblo más grande que el tuyo, no te preocupes, porque Jehová tu Dios está contigo. Entonces, no podemos preocuparnos si hay una enfermedad o hay una situación difícil, si hay un gigante. Claro que como humanos nosotros temblamos muchas veces, pero aún así, yo he visto a mi esposo, por ejemplo, hace muchos años nos tocó ir a vender y él iba con unos nervios porque nunca había vendido, pero él estaba ahí y logró vencer ese temor y lo hizo. Les contaba la semana pasada que a través de la palabra yo tenía muchos temores y la palabra me fue limpiando, pero esos temores se vencen con Dios a tu lado, porque que tú tengas al Señor no quiere decir que no vas a pasar tribulación, porque la palabra de Dios, lo he dicho muchas veces, pasarás por aguas profundas, por fuego, pero dice, de todo el Señor te librará. Eso que dicen que estando en Cristo todo es color de rosa, no sé en qué planeta sea. Pero aquí en la tierra somos cristianos, vivimos en un mundo de corrupción, tenemos un cuerpo corruptible y tenemos situaciones difíciles, somos humanos y de barro, y así que solo la palabra de Dios y la fuerza del Espíritu Santo nos va a dar esa fuerza en la batalla. Nuestra batalla es diaria.
Nuestra batalla es muchas veces con nuestra mente, con nuestros suegros, con nuestros yernos, con nuestros vecinos, con quien yo no sé cuál es tu batalla, con una enfermedad, con una situación de pobreza, con una situación, pero si tú le crees al Señor, Él es poderoso y Él va a hacer que todo vaya a tu favor, aun cuando parezca que no hay salida. Dios siempre tiene una salida para los que tienen fe y confían en el Señor. Dice, no desmaye vuestro corazón, no temáis y dice, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos y salvarlos. Dice que Él va a pelear por ustedes, por mí, nuestras batallas. Y no solo va a pelear, Él ya tiene ganada la guerra, la batalla y todo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Solo orar, ser fiel al Señor, lavar mis manitas y mis piecitos, porque ahora nosotros somos los sacerdotes y tenemos que presentarnos limpios delante del Señor. Limpios para que el Señor pelee nuestra batalla, por muy grande que sea. Puede ser el trabajo, puede ser el temor, puede ser la situación que estemos enfrentando, pero cuando Él pelea nuestra batalla, el que se esconde bajo sus alas morará bajo ese abrigo del Omnipotente. ¿Y quién y qué lo podrá sacar de ahí? Nada ni nadie, porque el que está en la mano del Señor va a permanecer ahí y su final es de victoria. Y aunque su principio haya sido pequeño y difícil, su final va a ser grande y victorioso, porque el poderoso va delante de usted peleando contra sus gigantes. Y eso es parte de la puerta de los caballos. Segunda de Timoteo 2:4, y con esto termino. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si usted está en esta puerta de los caballos, es un soldado del Señor. ¿Y quién lo escogió como soldado? Cristo Jesús. Y si usted milita para el Señor, si usted permanece en el Señor, entonces usted tiene que seguir los pasos del Maestro y no enredarse en las cosas de los hombres. Gloria sea a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar para que quede sellada esta palabra y podamos continuar la próxima semana, mediante Dios nos lo permita, y terminar completamente el estudio de las puertas de Nehemías o las puertas de Jerusalén. Me has tomado y me has dado. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Dios bendiga tu entrada, tu salida. Tú que vistes esta transmisión, tú que has visto ese estudio de las puertas, debemos de estar limpiando. La iglesia debe de estar limpiándose, porque recordemos que Dios viene por una iglesia limpia y sin mancha y sin arruga. Pero ¿cómo usted va a ser limpio? ¿Y cómo usted va a estar sin arrugas? De una manera sencilla, trabajando en su alma y en su espíritu. Por ende, su carne ya no va a tener hambre. Hambre del dolor, porque hay gente que hasta de eso tiene hambre. Parece ilógico. Pero hay gente que está tan acostumbrada a sufrir que cuando no tiene un problema lo busca, porque su alma está acostumbrada a llevar una carga. Hay gente que está acostumbrada a vivir atada, como la historia del elefantito, que de chiquito fue atado y llegó a grande y ya tiene la fuerza suficiente para zafarse de la cadena, pero no puede por una razón,
porque desde pequeño se le metió a la mente que él nunca iba a poder ser libre. Y el enemigo desde niño, quizás desde el vientre, quizás desde antes que naciera usted, su madre, su abuela, su abuelo, su padre, el enemigo trabajó en ellos. Y ahora usted está como el elefantito y ahí está la cadena, pero usted ya no es un elefantito. Usted es hijo del león de Judá. En usted corre la sangre del león, de un guerrero, del rey de reyes. Y no tiene por qué estar atado, ni sucio, ni encadenado, ni con temores, porque usted es un poderoso guerrero, no por sus fuerzas, sino por el poderoso que va delante de usted, que es Jehová de los ejércitos. Y el enemigo no quiere que usted sea libre, porque si usted está atado, no va a disfrutar de las bendiciones ni en esta tierra, y va a perder coronas allá en la eternidad, y no va a tener que presentarle a Dios cuando pase. Y dice que nosotros pondremos las coronas delante de Él. Ni siquiera sus hijos, porque usted no se ha puesto en la brecha y aún ellos alcanzaron las ataduras. Pero hoy usted, como guerrero del Señor, de la milicia, que no fue escogido por hombre, sino por Dios, porque usted es soldado del ejército de Dios, se va a levantar y se va a desatar con la palabra de Dios. Y sea que usted viva, o sea que muera, somos del Señor. Ya no más temor a morir, no tener miseria en nuestra vida, porque somos hijos de un rey con galardones, porque aquí hay promesas. Las sagradas escrituras están todas las promesas que son hechas para los hijos de obediencia. Usted no es un elefantito. Usted es el hijo del guerrero poderoso, Dios, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Y usted es parte de ese ejército. Usted es salvo por la sangre de Cristo, limpio, lavado. Y hoy el Señor vino a darle libertad al que está cautivo. En el nombre de Jesús, te pedimos que selles esta palabra y que sea dando vida a hombres, mujeres, niños, ancianos, que puedan sentir como ese río llega a sus corazones y son libres, y que ellos son valientes y esforzados y no van a temer mal alguno, porque Jehová el Señor está con ellos. Pero Jehová el Señor está con los que son fieles. Jehová Dios pelea por los que buscan y se arrepienten y se apartan de todo pecado. Lo bendecimos. Libertad para aquellos hermanos que piden por su vida espiritual. En el nombre de Jesús, sean libres de toda cadena, de todo lo que los aparta del Señor. Que su Espíritu Santo llegue al espíritu de cada hombre, mujer, en cada nación, en cada pueblo, cultura. Y que sus ojos sean abiertos espirituales y físicos. Y que sean bendecidos desde sus generaciones y sus generaciones. En el nombre de Jesús. Bendecimos su entrada, su salida. Sea el Señor tomando sus caminos, sus veredas, conduciéndolas. Porque dice su palabra que por muy torpe que seamos, Él enderezará nuestras veredas. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque siempre eres ese manantial. Aunque sean momentos de sequedad, esa agua es un manantial que nunca, nunca se apaga, nunca se acaba.
siempre permanece. Y confiamos en ti, Señor. Confiamos que tú guardarás nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y a los que aún viven sus padres, también ellos serán desatados por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Haga oración siempre con acción de gracias. Amén. Lulú Sosa, bendiciones. Quedamos despedidos, pero nunca de la presencia de Dios. Quedamos despedidos de este estudio, pero la presencia de Dios permanece y va con usted por siempre.